Bueno, buenas a todos. Soy Hugo, soy profesor de educación física, recibido en el Dickens, al igual que todos ustedes. Traigo un pequeño aporte, ¿sí?, de lo que sería una revisión de un trabajo que es de Pablo Añón. En el 2014 lo publicó en GSE, que es la revista científica deportiva. El nombre del trabajo de Pablo es Entrenamiento de la fuerza en deportes acíclicos o intermitentes. En este caso es simplemente una revisión como para bajar un poco a tierra lo que plantea Pablo y para que sea más sencillo de entender, sobre todo la importancia de la fuerza o el desarrollo de la fuerza en estos deportes, la influencia que tiene la fuerza en estos gestos que son comunes a todos los deportes de situación. Vamos a estar hablando de la importancia de la fuerza en cuanto al rendimiento y no, por ejemplo, en cuanto a la prevención de lesiones. Nos vamos a estar abocando más que nada al rendimiento, ¿sí? Lo primero que propongo es hacer un análisis de las prestaciones de la fuerza en estos deportes, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que en estos deportes las prestaciones de la fuerza van a ser sus máximas, ¿sí? Porque como son deportes de situación, nuestros deportistas van a estar sometidos a presiones, a situaciones, a contextos que son desfavorables para que justamente estos deportistas apliquen sus valores máximos de fuerza. Van a estar aplicando los valores que sean posibles aplicar en esos contextos, ¿sí? Por lo general reducidos en tiempo y en situaciones desfavorables por justamente el contexto, ¿no? Por lo que presenta el rival, a veces como presión, por la situación de juego, por la posición en la cancha y demás factores. Por eso es importante entender un poco la relación que tienen los niveles óptimos de fuerza con los niveles máximos y la importancia de la fuerza útil y de la fuerza aplicada justamente en estos deportes, a diferencia de los valores máximos de fuerza, ¿sí? De nada me sirve tener un deportista que tiene excelentes valores, por ejemplo, en una sentadilla, pero que no es capaz de aplicar esos valores de fuerza a un salto, donde quizás su deporte requiera de que tenga una buena capacidad de salto, por ejemplo. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta es que estos deportes son de características intermitentes, entonces tenemos que entender que van a estar realizando estos esfuerzos de alta intensidad y los van a estar repitiendo en periodos cortos de tiempo, muchas veces durante el desarrollo del juego, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta un poco la correspondencia fisiológica que van a estar teniendo lo que presentemos como entrenamiento que tenga relación con lo que van a hacer después en el campo. Siguiendo con el análisis, me voy a basar un poco en algunos autores, ¿sí?, que ya hace algún tiempo venían describiendo la importancia, ¿sí?, de lo que es el desarrollo de la fuerza, sobre todo la incidencia que tiene el desarrollo de la fuerza en la tasa o índice de desarrollo de la fuerza, RFD sería en inglés, por Rate of Force Development. Estos autores de estas investigaciones, bueno, venían hablando de que justamente estos gestos deportivos comunes a los deportes de situación requerían de altas tasas de desarrollo de la fuerza, porque se tenían que dar justamente en periodos de tiempo muy cortos. Y que estos gestos, bueno, serían, por ejemplo, el salto, los cambios de dirección, los sprints, las aceleraciones. Y de a poquito ya venían hablando de la incidencia que tenía la fuerza sobre la tasa de desarrollo de la fuerza, que tiene incidencia justamente en estos gestos. Otros autores, bueno, describen un poco cómo es que se dan justamente estos gestos, como por ejemplo Leiser en el 2005, que habla que aproximadamente estos esfuerzos se dan de 4 a 7 segundos de duración, ¿sí? Y que la relación, por ejemplo, de la cantidad de esfuerzos de alta intensidad con respecto a los de baja intensidad es bastante dispar en favor de los de alta intensidad. Así que estamos hablando de gestos que requieren de fuerza, que requieren aplicaciones de fuerza muy rápido, en cortos periodos de tiempo y que se dan mucho en el desarrollo de los diferentes deportes, ¿sí? ¿Por qué fuerza? Bueno, vamos a ir desglosando de a poquito por qué es importante desarrollar la fuerza. Algo ya nos venimos dando cuenta por lo que venimos exponiendo hasta ahora. Algunos otros autores venían ya estableciendo relaciones entre los incrementos de fuerza relativa y la habilidad de producir potencia, ¿no? De la habilidad de justamente desarrollar fuerza en periodos cortos de tiempo. Incluso ya este autor en el 77 ya venía señalando que había alguna relación entre el 1RM de un ejercicio, por ejemplo, y la aceleración y la velocidad de movimiento, ¿sí? Bueno, acá ya hay varios trabajos de varios diferentes autores, ¿sí?, que venían hablando que en definitiva deportistas más fuertes o con mejores valores de fuerza relativa se movían más rápido, eran más veloces a la hora de realizar gestos deportivos. Por lo tanto, aquellos deportistas que entrenaban en fuerza eran más efectivos a la hora de desarrollar estos gestos deportivos justamente en sus deportes, ¿no?
Bien, se empezó justamente a establecer estas relaciones y hay otros autores que plantean que es una cualidad crítica, así como Baker en el 2001, y que explica que quizás la fuerza sea una condición o una capacidad condicional que se debería trabajar en todo momento, ¿sí? Por más de que nosotros hagamos foco quizás a veces en algunas otras capacidades condicionales, eh, explica Baker que, bueno, que la fuerza es una capacidad o una capacidad condicional que sirve de sustento para muchas otras capacidades condicionales y que, bueno, justamente tiene un impacto muy, muy grande en el rendimiento. Por eso es que no deberíamos nunca dejar de entrenarla de alguna o de otra manera, no importa el periodo en el que nos encontremos. Ya en la cátedra veníamos trabajando un poco sobre esta curva, ¿no? Famosa curva fuerza-tiempo, que ya la venimos viendo hace algún tiempo, ¿sí? Que básicamente describe la tasa de desarrollo de la fuerza, ¿no? La RFD. Eh, Básicamente en la curva lo que se puede ver son los efectos que tienen en cuanto a la fuerza desarrollada a lo largo del tiempo según las cargas que estemos utilizando, ¿no? Ya un poco ya venimos viendo el efecto de las cargas altas, las cargas medias y las cargas bajas. Eh, bueno, explicamos un poco lo que era la ley de Hill también, ¿no? Que a mayor carga, menor velocidad, por eso acá, bueno, tenemos otro gráfico de otra curva, en este caso es la curva fuerza-velocidad, que tiene, bueno, obviamente muchísima relación con la que vimos recién. Básicamente explica lo que dice la ley de Hill, ¿no? Que a cargas pesadas el movimiento va a ser más lento, independientemente de que la fuerza interna que esté aplicando nuestro deportista sea a su máxima velocidad posible. El movimiento se va a ver, obviamente, lento porque la carga es muy alta. Aparentemente, ningún ejercicio escaparía de esta ley. ¿Sí? Bueno, con cargas medias el movimiento es un poquito más rápido y con cargas livianas el movimiento es bastante más rápido, pero las aplicaciones de fuerza para mover ese elemento o esa carga, obviamente que es menor. Vamos a desglosar un poquito más justamente lo que es esta tasa de desarrollo de la fuerza, que la podemos relacionar casi que estrictamente con la potencia. Sin complicarnos demasiado, ¿sí? La fórmula de la potencia es trabajo sobre tiempo. El trabajo en definitiva, bueno, es trabajo por distancia. La ecuación después se desarrolla, se va despejando. En definitiva, ¿qué es lo que nos importa analizar? Que la potencia, fíjense abajo, en el fondo, bien ahí abajo, creo que se los puedo señalar ahora con el mouse, es esta fórmula de acá abajo. Podemos decir que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que la fuerza es un factor fundamental para el desarrollo de la potencia. Sin fuerza no hay potencia. ¿Sí? Podemos tener un atleta sumamente rápido, ¿sí? Sumamente veloz, pero que si no tiene buenos niveles de fuerza no va a tener potencia y viceversa. ¿Sí? Podemos tener un atleta sumamente fuerte, pero que si no es veloz tampoco va a tener buenas expresiones de potencia. ¿Sí? Simplemente esto es física pura, ¿sí? Y lo explica muy claramente esta misma ecuación. ¿Sí? Bien, esta famosa tasa de desarrollo de la fuerza muchas veces se la escucha nombrar comúnmente como fuerza explosiva. ¿Sí? Tiene que ver justamente aplicar fuerza en periodos cortos de tiempo lo más rápido posible. La mayor cantidad de fuerza posible en el menor periodo de tiempo posible. Acuérdense, sin embargo, que no le podemos escapar a la ley de Hill, ¿sí? A mayor carga, menor velocidad. Esto lo tenemos que tener siempre presente para todos los movimientos que realicemos. Bien, ya de por sí algunos autores, acá aparece Vadillo, les sugiero que lo lean, tiene trabajos excelentes en cuanto al entrenamiento de la fuerza, no dejen de leerlo. Ya empieza a aparecer, junto con otros autores obviamente, que empiezan a medir, ¿no? Los tiempos de contracción y los tiempos de aplicación de fuerza, para decir, bueno, ¿cuánto tiempo realmente tiene un atleta para aplicar fuerza en estos gestos deportivos de los que venimos hablando? Y se encontraron con que, bueno, las aplicaciones de fuerza o de contracción son de aproximadamente entre 50 a 250 milisegundos. Es realmente muy, muy poco, ¿sí? Y que, bueno, los valores de fuerza máxima, absolutas de un deportista, no se pueden alcanzar en esos tiempos. Así que hay que entrenar justamente la fuerza, pero al mismo tiempo entrenar las aplicaciones de fuerza en periodos cortos de tiempo, ¿sí? También es muy importante entender, esto lo dice Vadillo, y es clave, que por ejemplo, sujetos con similares valores de tasa de desarrollo de la fuerza, a por ejemplo 500 milisegundos, pueden poseer diferentes tasas de desarrollo de la fuerza en tiempos menores, por ejemplo a 100 milisegundos. Podemos tener dos sujetos a los que les podemos dar todo el tiempo para aplicar fuerza y los dos pueden aplicar quizás la misma fuerza. No implica que en menores tiempos, o en condiciones de menor tiempo de aplicación de fuerza, puedan aplicar la fuerza de igual manera, ¿sí?
Entonces se hace necesaria justamente trabajar el aspecto del el tiempo que disponemos para aplicar la fuerza, que vendría a estar asociada justamente a la potencia que ahora la vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, bueno, Vadillo justamente dice que es muy importante entender, ¿sí? O conocer justamente la máxima producción de fuerza por unidad de tiempo en toda la curva de producción de la fuerza, ¿sí? Que la curva es amplia y que, bueno, justamente muchas veces tenemos poco tiempo para implementar esta fuerza, ¿sí? Y que varía de sujeto a sujeto y que no depende de la fuerza, no solamente depende de la fuerza máxima o absoluta. Bien, acá justamente les dejo una tablita para que después, si quieran la ver un poco más en detalle. Simplemente son ejemplos, ¿sí? De diferentes gestos deportivos que son diferentes deportes. Hay, bueno, desde la gimnasia, natación, saltos ornamentales, bueno, y transporte de jabalina. Bueno, hay unos cuantos lanzamientos, hay todo. Como para que tengan en cuenta, lo que se ven son los tiempos de aplicación de fuerza, que pueden ser, por ejemplo, el tiempo que tiene de contacto el pie en el suelo, en una carrera, en una aceleración, en un salto. Hay, por ejemplo, tiempo de contacto de las manos en un caballete, por ejemplo, en la gimnasia, a la hora de después hacer una pirueta. Está, por ejemplo, el lanzamiento de implementos, como el de bala o el de jabalina, ¿sí? Velocidades de liberación del implemento, ¿sí? Y demás. Recuerden que todo esto, bueno, ahí está justamente escrito, esta tabla está sacada del trabajo de Añón, ¿sí? Del entrenamiento de la fuerza en deportes intermitentes, ¿sí? Esto simplemente para que lo vean y lo tengan como referencia. Muchísimos de los gestos que se dan en los deportes realmente se desarrollan en tiempos muy, muy acotados, ¿sí? Bien, siguiendo con lo que decía Vadillo, ¿no? De entender esta curva de fuerza-tiempo, justamente se hace sumamente importante entender que hay que entrenar la fuerza en periodos cortos de aplicación. Por eso es que se hace importante, por ejemplo, el entrenamiento balístico explosivo, que han escuchado hablar por ahí, como a su vez el entrenamiento de cargas pesadas según el deporte y según los requisitos de fuerza de cada deporte, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Que bueno, que no es lo mismo entrenar justamente con cargas pesadas como con cargas livianas de manera muy, muy rápida, que tienen una incidencia diferente justamente en esta curva y que según el deporte nos va a convenir más trabajar con cargas más altas o más livianas. Lógicamente, como venimos viendo en la cátedra, es siempre muy bueno mantener una buena correlación entre justamente las velocidades de ejecución de los gestos y los gestos que realizamos justamente en las sesiones de entrenamiento, ¿no? Bien, quizás en estos gráficos se vea un poco, esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Esto no está testeado, pero es a modo de ejemplo, como para que vean, por ejemplo, qué incidencias tendrían diferentes tipos de trabajos en esta curva, ¿no? Creo que se ve un poco más claro en el gráfico B, C y D, quizás no tanto en el primero, ¿no? No tanto en el A. Podemos ver, por ejemplo, en el gráfico B, ¿sí? Cómo respondería un atleta o cómo mejoraría un atleta según el desarrollo de la fuerza con entrenamientos ante cargas pesadas, ¿sí? La curva ahí se desplazaría, ¿no? Y, con más incidencia hacia la fuerza, pero no tanto hacia la velocidad, ¿sí? Este deportista aumentaría un poquito nada más la velocidad en la que puede implementar fuerza, pero sí aumentaría sus niveles máximos de fuerza. Diferente sería, por ejemplo, en el gráfico C, donde la respuesta, en este caso, se ve que la fuerza máxima quizás se mantiene, podría llegar a mejorar o no, pero se mantiene bastante parecida, pero lo único que sí mejora es justamente el tiempo que tarda ese atleta en aplicar buenos niveles de fuerza. Justamente acá la curva se corre y tardaría menos tiempo con estos tipos de entrenamientos. Y después, bueno, un caso ideal sería empezar a aplicar cargas mixtas y que el deportista justamente mejore en cargas máximas, o sea, que aumente sus niveles de fuerza y que al mismo tiempo las pueda aplicar a altas velocidades. Sí, más adelante vamos a empezar a ver algunos medios, ¿no? Como para poder entrenar, bueno, ambos aspectos, ¿no? Tanto la velocidad como los niveles de fuerza. Bien, nos seguimos metiendo justamente en esto que venimos hablando de correlación y correspondencia. Queremos que lo que hacemos en las sesiones de entrenamiento mantenga una buena correlación o correspondencia con lo que sucede en el campo, ¿sí? Entonces, metiéndonos en los gestos específicos, vamos entendiendo que tenemos que entrenar para mejorar justamente los gestos específicos. Y diferentes autores fueron encontrando buenas relaciones en, por ejemplo, entrenamiento de la fuerza máxima y explosiva para la mejora de la aceleración, por ejemplo, ¿no? Para los primeros metros de la carrera. También fueron encontrando buenas relaciones, por ejemplo, del desarrollo de fuerza excéntrica para
lo que tiene que ver, o para que tenga una buena correlación, por ejemplo, con la desaceleración, con los frenados, ¿sí? Tanto de una caída como de una carrera. Y el desarrollo, por ejemplo, de fuerzas elástico-explosivas, ¿no? Que serían de cargas más bajas, como vimos recién en los gráficos, para, por ejemplo, remates en el fútbol, en el vóley, lanzamiento, por ejemplo, de implementos, puede ser béisbol, lanzamiento de balas, jabalina, handball, ¿sí? Y, bueno, diferentes gestos que tienen que ver con varios deportes en sí. Nos metemos un poco más de lleno con la aceleración, ¿sí? La aceleración se da justamente en muchos deportes, la aceleración se da, por ejemplo, en un sprint, ¿no? En una pequeña carrera de 10, 20, 30, 40 metros. Ahora vamos a ver específicamente cuál es la que más se da en los deportes de situación. Eh, por eso nos metemos un poco en cuanto a qué relación tiene la fuerza o el desarrollo de la fuerza en cuanto a esta capacidad, ¿no? Podemos entender a la aceleración como la tasa de cambio de velocidad, ¿no? ¿Qué tanto cambia la aceleración en función del tiempo? ¿Sí? Por eso entendemos que el sprint básicamente, o la influencia de la fuerza en el rendimiento durante el sprint, es el resultado del impulso, ¿sí? Que aplica justamente el pie contra el suelo, básicamente, en la fase de propulsión de la zancada. Entonces podemos decir que esto es el producto de la fuerza y el tiempo de contacto del pie en el suelo. Entonces, mientras más fuerza aplique el pie contra el suelo, más fuerza me devuelve el suelo, más rápido acelero. ¿Sí? Por eso es que es importante entrenar la fuerza con respecto a la aceleración. ¿Sí? Lo que es muy, muy importante entender, y nos seguimos metiendo, de hecho, en lo que es la correspondencia o la correlación, ¿sí? Es que es muy importante entender que la mayoría de las aceleraciones en estos deportes de situación se dan en tiempos cortos, como veníamos hablando, y en cantidades de metros, por decir, bajas. Fíjense que acá algunos autores nos dicen que la gran mayoría de estos esfuerzos raramente son por arriba de los 30 metros de forma lineal. Por lo general en deportes de situación raramente se corren más de 30 metros de forma lineal. Siempre hay alguna decisión que tomar, hay algún cambio de velocidad, algún cambio de dirección, hay una desaceleración o algún salto. Raramente se producen carreras de más de esta cantidad de metros, muy rara vez. Se pueden producir, sí, por supuesto, pero rara vez. Entonces me conviene justamente entrenar eh, cuestiones que tengan que ver con estas cantidades de metros, ¿no? Aceleraciones con estas cantidades de metros. O cambios de dirección, o bueno, medios de entrenamiento que tengan que ver con estas cantidades de metros y estas cantidades de tiempos de duración, ¿no? Por lo tanto, bueno, son prestaciones intermitentes y la gran mayoría justamente requieren de la aceleración, porque en esta cantidad de metros y en estas cantidades de tiempos lo que más se da justamente es aceleración y no tanto velocidades máximas, ¿sí? Acá, bueno, Kawamori y asociados lo que plantean es que, bueno, rara vez se dan más de 30 metros y rara vez se tardan más de 2 a 3 segundos de aplicaciones constantes de fuerza, ¿no? Y de aceleración, ¿sí? Por eso es que es muy importante entrenar la aceleración. En este gráfico vemos básicamente la incidencia de la aplicación de fuerza, de potencia y de velocidad en lo que sería el inicio de una carrera, al comienzo de una carrera, ¿sí? No me quiero detener demasiado, pero bueno, lo que se ve es que al principio hay grandes aplicaciones de fuerza para vencer justamente la inercia, ¿sí? En este caso la inercia que hay que vencer es justamente la resistencia que propone nuestro cuerpo estando estático, ¿no? Estando quieto y de repente nos tenemos que lanzar a correr. Después como de repente las aplicaciones de fuerza se van cayendo y se vuelven muy, muy importantes las aplicaciones de potencia en la medida que vamos avanzando, en la medida que vamos dando pasos en el comienzo de esta carrera, y como sobre el final se va haciendo más cargo la velocidad, sin dejar de haber aplicaciones, por supuesto, de potencia y de velocidad. Bien. En resumen, podemos decir que a medida que la velocidad de la carrera se incrementa, las fuerzas propulsivas descienden, ¿sí? No tengo que aplicar tanta fuerza porque la inercia es menor, ¿sí? Ya estamos lanzados. Pero sí aumenta la potencia, ¿por qué? Porque la tasa de aumento de la velocidad y de la aceleración, ¿sí? Se tiene que seguir aumentando, ¿sí? Por eso es que la potencia se mantiene alta, ¿sí? Al momento de obtener ya el pico de velocidad de la carrera, la potencia y la fuerza ya empiezan a caer significativamente, ¿sí? Los tiempos de contacto son más largos en los primeros apoyos y empiezan a ser un poquito más cortos ya cuando estamos bastante más lanzados. Para no complicarnos tanto, ¿sí? Propongo hacer este siguiente análisis. Podemos dividir la aceleración, esta de la que venimos hablando, en estos pocos metros, en este poco tiempo, en tres momentos.
podemos decir que hay un primer momento donde la resistencia a vencer es mayor. Dijimos, el cuerpo está quieto, está estático, hay que vencer muchísima resistencia, que es nuestro cuerpo estático, quieto, parado. ¿Sí? Hay que vencer toda esa inercia de quietud, justamente. En ese primer momento los tiempos de contacto son mayores. Recuerden, volvemos, ley de Hill, ¿sí? Ley de Hill, mayor resistencia, mayor aplicación de fuerza, ¿sí? Más tiempo necesito para aplicar esa fuerza, ¿sí? Por eso es que hay mayor incidencia de los valores de fuerza, ¿sí? En ese primer momento, para vencer esa resistencia. La frecuencia de zancada justamente se va a mantener baja por la cantidad de tiempo de aplicación de contacto, ¿no? De cantidad de tiempo del pie empujando el suelo. Podemos decir que después se da un segundo momento, donde el cuerpo ya se encuentra algo lanzado, ¿sí? Entonces la resistencia a vencer es un poco más chica, ¿sí? Es un poco menor, porque nuestro cuerpo ya está lanzado, no está tan quieto, la inercia ya está un poco más acelerada, ¿sí? Ya tiene algo de velocidad. Aún así, como habíamos dicho anteriormente, la tasa de cambio de velocidad, ¿sí? Se mantiene alta, por lo que tengo que seguir aplicando un poquito de propulsión, ¿sí? El tiempo de contacto se disminuye, por lo tanto, acá lo que aumenta, ¿sí? Estamos combinando algo de propulsión con menores tiempos de aplicación de fuerza. Estamos hablando de grandes desarrollos de la potencia, ¿sí? Por eso se hace muy importante en esta segunda fase la potencia. El RFD, una muy buena tasa de RFD. La frecuencia de zancada acá va a ser más tirando a media, ¿sí? Y tenemos un tercer momento donde ya estamos completamente lanzados, ¿sí? Ya no hay tanta tasa de cambio de velocidad, es muy poca o básicamente se mantiene, ¿sí? A lo largo de la carrera, entonces la resistencia es bastante más baja, los tiempos de contacto son bastante más cortos, por lo tanto la incidencia ya acá corresponde muchísimo más a la velocidad. No nos vamos a detener en el análisis de la velocidad porque considero que es una capacidad aparte y que hay que trabajar de una manera diferente, y que reviste otro tipo de análisis bastante más denso. Acá la frecuencia de zancada, lógicamente, es bastante alta, ¿sí? Bien. Bueno, acá un poco algunos autores explican lo que veníamos hablando hasta recién, pero aparece un término que me parece bastante interesante entender y al mismo tiempo empezar a hablar de vectores de aplicación de la fuerza, ¿sí? Bien, acá algunos autores hablan de las GRF, ¿sí? Las Ground Reaction Force, creo que las vimos un poquito justo en estas últimas clases, que tiene que ver con la fuerza que yo le aplico al suelo y la fuerza que el suelo me devuelve, justamente, que es lo que me impulsa hacia adelante, hacia el costado, bueno, hacia las diferentes direcciones, ¿no? Después hay otros factores, no nos interesan tanto, nos interesa más que nada la GRF, porque es la que más impacta en la aceleración del sprint. Bien, ¿por qué hablo de vectores? Esta gente se puso a estudiar justamente estas reacciones de la fuerza que nos devuelve el suelo, ¿no? Y entiende que esta fuerza que nos devuelve el suelo se produce en varios vectores, ¿sí? De manera diferente. Y justamente establecen de que hay vectores verticales, ¿sí? Pero que también hay vectores, y que de hecho cobran muchísima importancia, vectores horizontales, ¿sí? Hablan de anteroposteriores y medial laterales, sobre todo anteroposteriores, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás, obviamente en el plano horizontal. ¿Por qué se vuelven importantes? Bueno, lo que esta gente se dio cuenta con los estudios que realizaron es que aquellos deportistas que aplicaban mejor y más fuerza en el plano, en el vector horizontal, tenían mejores tiempos de carrera, corrían más rápido, ¿sí? Entonces se dieron cuenta de que el vector horizontal se volvía muy importante a la hora de entrenar la aceleración. Por lo tanto, empezaron a proponer entrenamientos en vectores horizontales para mejorar justamente la aceleración, ¿sí? En estos vectores es que nos vamos a empezar a meter un poquito y me parece sumamente importante darles justamente relevancia y que en las sesiones de entrenamiento, lógicamente, también trabajemos sobre estos vectores que son sumamente importantes por lo que podemos ver para la aceleración. Bien, en esta siguiente diapositiva presento un pequeño estudio, ¿sí? Es a modo de ejemplo, no, nada de esto tiene que ser considerado como verdad absoluta, ni mucho menos, pero bueno, son algunos estudios que reflejan esto de lo que venimos hablando. Se trabajó, bueno, con este grupo de personas, a algunas de estas personas, o atletas o deportistas, se los sometió a un entrenamiento de, por ejemplo, media sentadilla, ¿sí? Con barra en la espalda, ¿sí? Con carga, y a otro grupo, y a otro
subgrupo, ¿no? Se los entrenó con empuje de cadera, con el famoso hip thrust. Básicamente podemos decir que, bueno, la sentadilla tiene un componente bastante más vertical y el empuje de cadera tiene un componente bastante más horizontal. Recuerden que hablamos de vectores, ¿sí? De aplicación de fuerza con respecto a la posición anatómica, que lo venimos viendo un poco en las clases. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojó este estudio? Bien, los resultados que arrojó este estudio es que el trabajo, ¿sí? En sentadilla, de componente más vertical, mejoró, ¿sí? Por ejemplo, los testeos realizados en comparativa, ¿no? Por ejemplo, sentadilla con salto y en salto con contramovimiento. Pero no tanto, por ejemplo, en el salto horizontal y en las carreras de aceleración de 10 metros y de 20 metros. Y por el otro lado, por ejemplo, en el trabajo del empuje de cadera, en el hip thrust, ¿sí? De carácter bastante más horizontal, lo que demostró es que aparentemente el entrenamiento de la fuerza en ese vector fue bastante más efectivo a la hora de mejorar la capacidad de salto horizontal, la capacidad de de aceleración en 10 metros y de aceleración en 20 metros. O sea que refuerza un poco lo que veníamos hablando del entrenamiento en vectores horizontales. Pequeño detalle, no sé si lo llegaron a ver, igual ustedes lo pueden tener y pueden revisarlo esto un poco más en detenimiento. Fíjense que el trabajo horizontal tuvo algo de mejora, ¿sí? De hecho dice moderado, en la aceleración de 10 metros, pero tuvo aún mayor mejora, ¿sí? En la aceleración de 20 metros. Y acá hay algo que hay que empezar a entender un poco en cuanto a posiciones, ¿sí? La disposición del cuerpo en el espacio. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes imaginan un atleta que está quieto en una posición de partida, ¿sí? Ese atleta se agacha, ¿sí? Por decirlo mal y pronto, ¿sí? Hay una mayor flexión de tronco, ¿sí? Se acerca bastante más, acerca a sus extremidades o su centro de gravedad a sus extremidades, ¿sí? Se agrupa, por así decirlo, antes de salir, ¿sí? Porque de esa manera puede aplicar más fuerza. Esa posición que ese deportista adopta es bastante más similar a una sentadilla, ¿sí? Por eso es que podemos sugerir que el entrenamiento vertical tiene más incidencia justamente en esos primeros metros, en esas primeras aplicaciones de fuerza, en esos primeros pequeños pasos para una aceleración. También podemos sugerir, por lo que muestra este estudio, que en los pasos subsiguientes a estos, ¿sí? Toma bastante mayor incidencia el entrenamiento de la fuerza en vectores horizontales, ¿sí? Por lo que se demuestra que en los 20 metros justamente obtuvieron aún mayores mejoras el grupo que trabajó con el empuje de cadera. ¿Sí? Por eso, simplemente a modo de resumen, tengan muy presente la importancia de trabajar en diferentes vectores. Hay que trabajar en todos los vectores, sí, son todos importantes. Fíjense cómo algunos vectores se aplican para saltos, por ejemplo, o para los inicios de la carrera, y otros vectores para saltos más horizontales, cambios de dirección o ya velocidades un poquito más lanzadas. Bien, justo recién lo mencioné, y por eso nos vamos a buscar un poquito a la relación, ¿no? Que tiene la fuerza o el desarrollo de la fuerza y los cambios de dirección. Bien, no me quiero detener demasiado en estos análisis que van a aparecer acá, pero básicamente muchos estudios lo que dicen es que el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? No ha probado ser muy efectivo para los cambios de dirección. Y ahora vamos a ir entendiendo un poco por qué. Y por qué algunos trabajos sí y la gran mayoría no. Bien, primero que nada, los cambios de dirección, perdón, vuelvo una diapositiva más atrás. Los cambios de dirección en los deportes de situación no están aislados, se dan, como dijimos, en un contexto. Entonces los cambios de dirección van a depender muchísimo, por ejemplo, de tomas de decisiones y de lo que suceda en la situación de juego y sobre todo con respecto a la oposición, al rival, ¿no? Por lo tanto, es bastante más complejo que solamente aplicar fuerza, ¿sí? Aún así, hay algunos testeos que justamente miden la agilidad sin tener que tomar decisión, pero bueno, los trabajos de fuerza convencionales que veníamos viendo no eran suficientes, no mostraban mejoras. ¿Cuáles fueron algunos trabajos que sí mostraron mejora? Que son los que, bueno, acá se los voy mostrando. Aparentemente McBride en el 2012, bueno, hizo un estudio, ¿no? Con sentadilla con salto, con carga. Sí, con carga. No recuerdo bien si era sí, era sentadilla con salto, pero no recuerdo si era con barra o no. Pero bueno, en definitiva tenía carga. Y aparentemente sugiere que este tipo de entrenamiento mejoró, ¿sí? Los tiempos, los testeos justamente de agilidad, que justamente implican los cambios de dirección.
¿Qué es lo que podemos inferir de esto? El tipo de trabajo que realizó McBride y asociados justamente tienen que ver con entrenamientos de ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿sí? El famoso SEA, que tiene que ver mucho con la pliometría, bueno, ya lo vamos a ir viendo también en la cátedra más adelante. Aparentemente lo que podemos sugerir, lo que podemos inferir de estos estudios es que los entrenamientos o trabajos de fuerza que tengan mucha incidencia en el ciclo de estiramiento-acortamiento, en aumentar la carga, pero sobre todo en aumentar la velocidad en la que se cambia, ¿no? De contracción de contracciones concéntricas a excéntricas, ¿no? En esa tasa de cambio de velocidad en estos ejercicios se torna bastante más importante. ¿Por qué? Porque simplemente ese tipo de tasa de cambio es el que se produce, es el que sucede en los cambios de dirección. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que realizar fuerza excéntrica a altas velocidades, como sucede en las caídas, por ejemplo, de saltos, y si encima le agrego carga, lo cual aumenta la incidencia y la tasa de desarrollo de fuerza y de cambio de velocidades que tengo que realizar a la hora de recibir, de amortiguar un salto, una caída, ¿sí? Y, bueno, y hablar con carga, tiene bastante relación con la fuerza excéntrica que se realiza a la hora de frenar justamente para cambiar de dirección. Y los cambios de dirección. Básicamente, lo que podemos sugerir o inferir de estos entrenamientos es que el componente excéntrico acá se hace bastante importante. Y el cambio de velocidad, ¿sí? De una fuerza a la otra y de un vector a otro, o de una dirección de la fuerza a la otra, se vuelve claramente importante para la mejora del cambio de dirección. ¿Sí? Bien, después justamente veníamos hablando de la pliometría, ¿no? Que tenía que ver con esto del entrenamiento del ciclo estiramiento-acortamiento. Y bueno, aparece Miller en el 2006 con un trabajito que hizo justamente de saltos. Pero lo que me resulta importante analizar del trabajo que hizo Miller es que Miller no solo utilizó el clásico drop jump o salto vertical y nada más. Miller utilizó entrenamientos que tenían saltos unilaterales, bilaterales, horizontales, verticales y laterales. ¿Sí? No solo horizontales hacia adelante y hacia atrás, sino también hacia los costados. Entonces, aparentemente, bueno, obtuvo mejoras, ¿sí? En el desarrollo, en los testeos de agilidad, por lo que podemos inferir que, justamente es lo que le subrayo sobre el final de la diapositiva, es que al menos una combinación de ambos vertical y horizontal y tipos de saltos laterales, ¿sí? No solo hacia adelante y hacia atrás, son necesarios para obtener mejoras, justamente en la capacidad de el cambio de dirección. ¿Sí? Bien, acá simplemente hago un pequeño aporte, que es algo que hablamos también en las clases. Que bueno, venimos diciendo que entrenar unipodalmente también es clave, ¿no? Pero bueno, en lo que se puede reflejar justamente en este estudio es que si bien es clave el trabajo unilateral, la respuesta, ¿sí? Neuromuscular, neuroendocrina del cuerpo frente a un ejercicio que es bilateral, donde la carga es más alta, donde la intensidad aumenta bastante, produce una mejor respuesta básicamente en el sistema nervioso. Entonces, si queremos obtener una buena estimulación del sistema nervioso en cuanto a la inervación, ¿sí? de las placas motoras, de las fibras motoras, ¿sí? de esa aplicación de fuerza rápida, de las fibras rápidas justamente, tenemos que trabajar con más carga, y trabajar con más carga implica, bueno, trabajar bipodalmente, ¿sí? Con cargas más altas y con trabajos más complejos. ¿Sí? No por eso hay que dejar de lado el trabajo unipodal, por supuesto que no. Solo lo que quiero justificar justamente con este trabajo es que son importantes los dos trabajos y hacer foco en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza y de la potencia. ¿Sí? Bien, no lo quiero hacer muy largo, ¿sí? Ya venimos viendo que evidentemente la fuerza tiene muchísima relación justamente con estos gestos que se dan comúnmente en los deportes de situación. Entonces empezamos a pensar un poco en los medios de entrenamiento, ¿no? En los ejercicios. Y no quiero dejar escapar que, bueno, hay que tener, por supuesto, en cuenta la técnica no solo de los ejercicios que planteemos en sesiones de entrenamiento, sino que tengan que ver justamente con lo que sucede en el campo, ¿sí? Que no por realizar un gesto en una sesión de entrenamiento deformemos la técnica de lo que sucede justamente en el campo. Necesitamos que tengan correspondencia dinámica, que sería la palabra justa, que ahí la vemos después escrita más abajo.
Por supuesto que tenemos que tener en cuenta los patrones de movimiento, ¿sí? En los que se van a dar justamente estos gestos deportivos y que tenemos que reproducirlos en las sesiones de entrenamiento. No podemos estar trabajando con patrones de movimiento diferentes porque no va a haber correlación, porque nuestro deportista no va a mejorar después en el campo, ¿no? En la competencia. Y también tenemos que tener en cuenta, pensando que estos deportes son de características intermitentes, que las sesiones de entrenamiento que planteemos también tengan una correspondencia fisiológica metabólica, ¿sí? ¿Cuáles son las propuestas justamente para entrenar la fuerza? Bueno, estuvimos viendo justamente muchas. Hablamos de sentadillas, hablamos de, por supuesto, ejercicios que tienen que ver por ahí quizás más con una sala de musculación. Hablamos de que hay que tener en cuenta los vectores, ¿no? Vectores de aplicación de la fuerza. Hablamos de los tiempos de aplicación de la fuerza. Hablamos de aplicaciones de fuerza de cargas altas, hablamos de aplicaciones de cargas altas, de los efectos, ¿no? De las aplicaciones de cargas altas, de las cargas medias, de las cargas bajas, como para tener en cuenta qué clase de ejercicios usar en la sala, cuando podemos trabajar en la sala de musculación. Otra de las propuestas que mucho no se habló acá es el método complex. Bueno, tiene que ver con realizar un ejercicio por lo general de cargas altas e inmediatamente pasar a realizar un ejercicio que tenga correspondencia dinámica, ¿no? Después en campo, ¿sí? Un gesto específico, vamos a decirle, no sé, hacer media sentadilla con cargas elevadas, con una barra en la espalda, dejar la barra y proponernos hacer saltos en alto, o salto con rodillas al pecho, o saltos quizás, ¿por qué no?, horizontales, ¿no? Porque bueno, tiene ahí un síndrome de post-activación que más adelante lo vamos a ver. En este trabajo no está, pero bueno, no lo quería dejar de nombrar. Estuvimos hablando de saltos y de pliometría, sí, en este importante trabajo que tiene justamente sobre el ciclo de estiramiento y acortamiento, de la importancia del trabajo de estas cargas y de trabajar sobre este ciclo, sobre todo por este ciclo de estiramiento y acortamiento, sobre todo para los saltos y sobre todo para los cambios de dirección, ¿sí? Hablando de cargas bajas y de cargas de fuerza explosiva, ¿no? Que vimos un poquito ahí el trabajo en el gráfico y cómo afectaba, ¿no? El efecto que tenía. Justamente para aceleraciones podemos hablar de trabajo con trineos y cuestas, ¿sí? Reproducen muy muy bien las fases de aceleración, justamente porque el trineo y la cuesta provocan esta suerte de inclinación del cuerpo y trabajan muy muy bien sobre el factor horizontal, que está prácticamente en la misma dirección, el mismo vector, ¿sí? Por eso es importante también realizarlos. Han demostrado ser muy efectivos a la hora de trabajar la aceleración, ¿sí? Después habría que ver qué grados de inclinación y cuánto peso en los trineos, bueno, eso ya revisto otro tipo de análisis también. Y algo que vimos hace muy poco con Fede Castillo, ¿sí? Bueno, es todo el trabajo con el levantamiento olímpico de pesas, ¿no? Que ha probado, ha demostrado ser, digamos, implicar aquellos gestos que en definitiva producen altísimas tasas de desarrollo de la fuerza, las más altas que se han visto en los movimientos humanos, ¿no? Básicamente, las que podemos encontrar. Altísimas tasas de desarrollo de la fuerza. Por eso es sumamente importante tenerlos en cuenta. Habría que, obviamente, saber aplicarlos y saber aplicar medios de entrenamiento que tengan que ver justamente con el levantamiento olímpico. Bien, acá adelante, esto no voy a tener demasiado. Tienen todas correlaciones, ¿no? Tienen todos estudios que muestran la correlación de diferentes tipos de entrenamiento y la correlación que tienen la mejora de aceleraciones, de saltos horizontales, verticales y demás. Esa R que ven ahí es un coeficiente, ¿sí? Mientras más es la R de Pearson, ¿sí? Mientras más ese coeficiente se acerque al 1 o al entero, implica que más correlación tiene, ¿sí? Una cosa con la otra. En este caso, el medio de entrenamiento justamente con el gesto deportivo, ¿no? No me quiero detener demasiado, no quiero hacer esto muy pesado, pero van a encontrar bastantes buenas relaciones sobre todo en patrones de movimiento, por supuesto, pero sobre todo en vectores, ¿sí? Mientras más se trabaja en vectores horizontales, mayores mejoras se obtienen en saltos horizontales y en carreras de más de 10 metros. Y en cuanto más se trabaja en vectores verticales, mayores mejoras, se obtienen en trabajos muy, muy cortos de menos a 10 metros, ¿sí? O saltos que tienen un componente claramente vertical más que horizontal, ¿sí? Ni hablar de los unipodales y los laterales, ¿sí? Eso ni hablar.
Bien, acá tienen otros más, si quieren se pueden detener después a estudiarlos un poquito más en detalle, que tienen que ver con fuerza máxima, sprint y saltabilidad, ¿sí? Trabajos por ahí más de salto, más de tipo de sentadilla, ¿sí? Tienen unos cuantos y en diferentes deportes, si quieren después se pueden detener, sí, hay bueno, de muchos deportes, natación, vóley, básquet, fútbol, bueno, hay de todo. ¿Cuáles son las conclusiones? No lo quiero hacer demasiado largo, perdón, ya se me extendió mucho, ya los estoy aburriendo. Bien, hay que hacer análisis de los deportes en general. Acá se propuso un análisis bastante general y breve de todos los deportes y de los gestos deportivos en general. Les propongo que ustedes, cada uno haga su análisis un poco más específico según el deporte en el que se estén desarrollando, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, un poco de lo que estuvimos viendo, pero sean más específicos, lógicamente, con respecto a su deporte. Espero que, bueno, con este trabajo empiecen a entender, que ya lo saben, pero bueno, es para reforzar justamente la incidencia, la implicancia, la importancia que tienen los trabajos de fuerza y sobre todo los trabajos en periodos cortos, ¿sí? Que tengan siempre bien en claro y bien en cuenta la famosa tasa de desarrollo de la fuerza, porque es clave. Los gestos deportivos se realizan en esos tiempos que estuvimos viendo, es clave trabajar en esos tiempos y mantener sobre todo la velocidad de ejecución. Sean muy celosos con la velocidad de ejecución. Quizás no tanto con las tablas de cantidad de repeticiones según porcentajes del RM, sean muy celosos con las velocidades de ejecución. Mientras el deportista mantenga velocidad de ejecución con cargas diferentes, manténganse ahí, sepan que van por el buen camino, sobre todo con velocidad de ejecución, más allá de la carga, más allá de que digan los libros, no todos los deportistas son iguales. Manténganse con ese factor, ¿sí? A veces es difícil, no todos tenemos encoders o diferentes elementos para medir la velocidad de ejecución, pero si entrenan el ojo se van a dar cuenta. Mantengan buenas velocidades de ejecución, es clave, se los aseguro. Eh, Tengan en cuenta las correlaciones, ¿sí? Las correspondencias dinámicas, fisiológicas, metabólicas, las correspondencias en cuanto a vectores, ¿sí? Aplicaciones de fuerza, eh, en cuanto a las correspondencias fisiológicas, las correspondencias dinámicas, ¿sí? Cómo son los ejercicios, cómo se manifiestan, en qué sentido, ¿sí? Tengan, por supuesto, mucho en cuenta eso. Eh, Tengan en cuenta, bueno, según los medios de entrenamiento que van a utilizar, siempre, siempre teniendo en cuenta la técnica, ¿sí? La técnica antes que todo, la salud antes que todo. Eh, Les propongo que estudien, que prueben los medios de entrenamiento de ustedes en personas antes de realmente desarrollarse, sobre todo a altas velocidades con esos ejercicios, sobre todo a altas velocidades. Sepan que si van a trabajar a altas velocidades, la técnica tiene que estar muy bien pulida, sobre todo si van a trabajar a altas velocidades. Sí, y bueno, y un poquito tengan en cuenta justamente las propuestas, que fue lo que hablamos en la diapositiva anterior. Sí, tenganlas en cuenta, todas sirven, cada uno sabrá o irá construyendo su criterio para aplicar las propuestas que veníamos hablando según su deporte. ¿Sí? Bien, nuevamente les recuerdo bibliografía sobre todo el trabajo de Pablo. Si realmente les interesa y quieren seguir investigando y aprendiendo sobre esto, revisen el trabajo de Pablo. En todo caso, contáctenlo a Pablo en el Instagram, bueno, en el medio que conozcan, es realmente clave. Y bueno, esto simplemente es un breve análisis para que lo podamos entender. Bueno, desde ya, muchas gracias por escuchar, espero que no se haya hecho demasiado tedioso. Les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien. Cualquier cosa me pueden consultar a mí o pueden consultar con el profe, con Mariano, ¿sí? Eh, por cualquier situación, por cualquier cuestión que quieran preguntar, por alguna duda que tengan y demás, estamos siempre a su disposición. Bien, muchas gracias y un abrazo grande.